Aunque me imagino que iré añadiendo un poco más de material, sobre todo dirigido a que practiquéis más con esta herramienta, llegamos al punto final del curso. Y lo vamos a acabar como a mí me gustan los cursos, creando ejercicios o prácticas en las que se repasa todo lo que hemos visto o en su mayor parte, para así ver cómo funciona todo en conjunto. Este tema es un poco más difícil de plantear en ese sentido porque solo es una herramienta a la que se explica y es más difícil preparar algo sin utilizar otras áreas de Excel que quizás no se conozcan. Pero creo que lo que he preparado os va a gustar mucho e intenta no salirse de los temas que hemos visto. Se trata de la creación de un pequeño dashboard o cuadro de mando. Los cuadros de mando son soluciones que se crean para poder analizar los datos, sobre todo de manera gráfica. Tienen muchos gráficos y opciones para segmentar los datos y así ver los datos desde diferentes puntos de vista, pero todo orientado más a la representación gráfica, a lo visual. Y lo que vamos a crear en este caso es esto. Es un cuadro de mando que permite tener una idea de cómo va avanzando la producción en unas fábricas de una empresa. Es muy sencillo, pero con muchos detalles con los que repasaremos muchas cosas vistas durante el curso. Os cuento a grandes rasgos todo lo que hay para que os vayáis haciendo una idea de lo que repasaremos y aprenderemos nuevo, que también hay algunas cosas en esta práctica. El cuadro de mando se alimenta de una base de datos de Access y la actualización de los datos de esa base de datos se puede configurar para que se realice cada X minutos. Eso lo podemos realizar aquí, en esta zona. Podemos configurarla, por ejemplo, para que se actualice cada 30 minutos. Además de esa actualización automática, también tenemos aquí otro botón que nos permitiría pulsarlo y actualizar. Es decir, que ofrecemos las dos posibilidades, automáticamente o cuando yo pulse el botón. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Podemos filtrar la información que vemos en los gráficos para que muestre los datos de una determinada planta. Con esta segmentación podemos conseguirlo. Además, doy la opción de ver los datos del día actual o del día anterior. Estos datos que se están utilizando aquí son los del día actual y los del día anterior. Luego, como en la base de datos vamos a tener otras fechas con datos, habrá que hacer algo para que aquí solo lleguen los datos que realmente necesitamos. Es decir, utilizaremos Power Query para filtrar los datos y que solo nos llegue aquí la parte que realmente necesitemos. Esto nos va a plantear alguna pequeña dificultad para realizar el ejercicio porque vais a tener que disponer de datos del día actual y del día anterior en el que hagáis la práctica. En la siguiente clase os cuento cómo he solucionado este tema para que todos dispongamos de esos datos. Y eso es en concreto lo que ofrece el cuadro de mando, la posibilidad de ver la producción de unas plantas repartidas por todo el mundo para saber cómo van los niveles de calidad. Aquí podemos ver las unidades producidas válidas y defectuosas, aquí más o menos ese mismo dato pero en forma de porcentaje y aquí vemos una evolución por horas de la fabricación en las plantas que yo tenga seleccionadas aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Hay mucho para contar. Vais a ver que son pasos muy sencillos y sin apenas dificultad, pero se consigue un conjunto muy potente. Vamos a ver conexiones de datos, importaciones con Power Query, creación de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, segmentación, macros e incluso un poquito de programación, un poquito de Visual Basic. Venga, vamos a empezar.